¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas otra vez a Futuro 360. Como ustedes imaginarán, veníamos empollando esta entrevista hace mucho tiempo. Queríamos tener la oportunidad de conversar desde una perspectiva distinta sobre distintas iniciativas y propuestas que se están desarrollando en nuestro país y que muchas veces pasan coladas bajo la contingencia. Entre ellas, todas las que dicen relación con el cuidado de la naturaleza y que se están empujando desde el gobierno. Para eso hoy día estamos con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Muchas gracias por estar aquí, ministro. Muchas gracias por invitarme, Paloma. Ministro, quisiéramos hoy día desde el prisma del medio ambiente, de la biodiversidad y desde la ciencia analizar ciertas iniciativas que usted ha empujado y tratar de comprender por qué se hacen de esta manera y no de otra y por qué buscan financiar, en este caso, el cuidado de la biodiversidad, iniciativas de desarrollo energético y tanto más que vamos a comprender. Y para eso quisiera partir con el bono soberano. Primero, ¿qué es un bono soberano? Bono soberano es un bono emitido por el gobierno o por el Banco Central, en nuestro caso emitido por una fuente oficial. Y este bono, en el fondo, es una deuda que Chile adquiere con alguien en el extranjero o aquí. Claro, con quienes compran los bonos que se emiten, pueden ser inversionistas nacionales o inversionistas extranjeros. Ya. Entendemos que este año su ministerio ha empujado justamente la colocación de un bono soberano grande, 2.200 millones de dólares, que busca justamente financiar ciertas iniciativas. ¿Cómo le fue a este bono y qué iniciativas busca financiar? Sí, bueno, esta fue una emisión bien exitosa. Como usted señala, fue una emisión por 2.200 millones de dólares, que se hizo a través del mecanismo de book building, en el cual los inversionistas se van inscribiendo. Y las inscripciones sumaron 3 veces el valor del bono que se pensaba emitir. Al ocurrir eso, luego la sobresuscripción permite reducir el costo o la tasa de interés del bono que se está emitiendo y por lo tanto le sale más barato al Estado la emisión de deuda. ¿Qué tipo de inversionistas se inscribieron? Tengo entendido que fueron como 170, 178 inversionistas que se inscribieron para poder comprar estos bonos. ¿Cuál es el perfil que está interesado en comprar un bono chileno? Bueno, en general son fondos de pensiones, fondos de inversión, compañías de seguro, o sea, en general inversionistas institucionales, como se les llama. ¿Nacionales o internacionales? De ambos. Y en este caso tuvimos en realidad una participación récord de inversionistas internacionales que alcanzó un 57% de la emisión en esta oportunidad. La cifra más alta anterior que habíamos tenido había sido 48. Y ministro, cuando usted emite este bono, el Estado emite ¿el bono describe para qué va a ser utilizado? Claro, la característica de estos bonos temáticos es que definen el propósito por el cual se está emitiendo y eso permite que clasifiquen para ciertas categorías de inversionistas. Por ejemplo, hay inversionistas, digamos un fondo de pensiones de profesores de Canadá, que es un inversionista grande a nivel internacional, ¿cierto? Que tiene como mandato invertir en bonos verdes o bonos sociales, en general los que se identifican por esta sigla ESG, y en la medida que uno emite bonos de esas características, entonces alcanza o llega a un mercado de potenciales inversionistas mayores que tienen interés específicamente en ello. En este caso, se trata de un bono social que va destinado a financiar programas sociales, programas de vivienda, programas de incentivo a la contratación laboral, programas de apoyo financiero a los hogares. Y así como esto, hemos emitido antes bonos verdes ligados a proyectos medioambientales o también hemos emitido bonos ligados al logro de metas medioambientales, cosa que también ocurrió el año pasado. Ministro, y usted que ha ha trabajado en tantos organismos internacionales, ¿ha visto que el interés por este tipo de bonos que tienen apellidos social o medioambiental ha aumentado? Sí, por supuesto, ha aumentado significativamente. Y de hecho, el que aumente la demanda por este tipo de bonos quiere decir entonces que podemos al mismo tiempo, como emisores, podemos tener una ganancia económica por el hecho de estar emitiendo para financiamiento con este destino. Nosotros en promedio más o menos hemos estimado que logramos bajar entre 5 y 10 puntos base las tasas de colocación de los bonos
con lo cual ¿cierto? El Estado se ahorra recursos. Por ejemplo, con la deuda que ya hemos emitido de estas características, hemos ahorrado ya en valor presente más de 100 millones de dólares. Si toda la deuda que tiene el Estado de Chile se emitiera en estas condiciones, ese ahorro llegaría al orden de los 500, 600 millones de dólares en valor presente. ¿Y qué porcentaje de la deuda representa este tipo de bonos en total? Actualmente representa más o menos un 60% de la deuda que hemos emitido en moneda extranjera. Si uno se para desde el mundo de la economía, ¿vale la pena tener una deuda entonces respaldada más bien por este tipo de apellidos en lugar de las otras que se emiten? Por supuesto, pero al mismo tiempo involucra obligaciones, responsabilidades, ¿cierto? De entregarle el financiamiento que está comprometido a este tipo de programas o lograr ciertas metas de carácter medioambiental o de carácter social. Me encanta que usted mismo lo haya dicho porque para allá iba justamente mi conversación. ¿A qué metas estamos pensando en entregar estas platas que se recaudan internacionalmente y por qué en materia medioambiental? Bueno, por el lado medioambiental está los bonos que hemos emitido están ligados a, en algunos casos, a metas de reducción de emisiones que el país ha comprometido en los acuerdos de París. En otros casos ha sido para financiar proyectos que tienen un componente medioambiental. Por ejemplo, proyectos que involucran la desalinización de agua salada para ahorrar ¿cierto? El uso de agua dulce, o proyectos en los cuales se está reduciendo emisiones en materia de transporte, por ejemplo. Todo eso es el tipo de bonos verdes o bonos ligados a metas medioambientales, como mencionaba recién. Ministro, uno de los grandes temas, y nos hemos topado en otros eventos e iniciativas que buscan como avanzar en esta materia, es el tema de las áreas protegidas. Las áreas protegidas en Chile son muy amplias. Somos un país líder mundial en materia de protección de áreas marinas y terrestres. Sin embargo, somos un país muy precario en la capacidad de protección efectiva, porque en el fondo hay muchos recursos que se necesitan para poder ejecutar esa promesa, ¿no? ¿Cómo ve usted que es el futuro de ese ámbito? Además, creo que es primera vez que me lo encuentro en un evento, me encuentro al ministro de Hacienda en un evento medioambiental, hablando de este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo ve usted que puede llegarse más rápido al fin de proteger efectivamente las áreas que queremos proteger? Bueno, en estos momentos están en discusión en el Congreso, ya está en comisión mixta el proyecto que crea el Servicio Nacional de Parques Nacionales y Áreas Protegidas, que le va a dar a esto una institucionalidad más sólida que la que ha tenido hasta el momento. También involucra ciertas regulaciones de qué es lo que se puede hacer o no hacer dentro de un área protegida en particular. Los parques nacionales sí tienen restricciones muy sustantivas. En el caso de las áreas protegidas son más acotadas y además normalmente las áreas protegidas son mucho más extensas. También nos debería permitir destinar más recursos a cuidar estos parques nacionales y áreas protegidas. Ahora, eso es una cosa, cómo nos hacemos cargo, ¿cierto?, de los parques nacionales y áreas protegidas que ya tenemos declarados. Pero hay otra cosa que quizás es un poco más indirecta, pero que es muy importante para la toma de decisiones, que es la medición del capital natural y por lo tanto, de los costos que tienen ciertos proyectos, ciertas iniciativas cuando comprometen capital natural. ¿Qué es el capital natural? Es básicamente la biodiversidad en determinados territorios del país. Eso hasta hace poco... Que en el fondo nos presta, que es medible en términos de plata, porque nos aporta un valor muy específico a la producción y a otro tipo de servicios, como respirar, por ejemplo. Claro, hasta hace poco esto se consideraba que era imposible de medir, que era simplemente algo cualitativo, que tendría que entrar como alguna consideración secundaria al momento de tomar una decisión. Pero ya desde hace algunos años se han desarrollado metodologías para poder medir cuantitativamente el significado de este capital natural a través de lo que se llaman los servicios ambientales, o sea, el flujo de servicios de bienestar que genera la existencia de un medio ambiente, un hábitat sano.
Esto se desarrolló fundamentalmente en el Reino Unido, un informe muy conocido hace un par de años atrás, hace 3 años atrás, dirigido por un profesor que lo trajimos el año pasado acá a Chile. Lo tuvimos aquí en Futuro 360 también. Pucha. Bueno, fue profesor mío también cuando yo estudié allá en Cambridge. Siddhartha Dasgupta. Dasgupta, exactamente. Entonces él desarrolló esta metodología que empezó a aplicarse en el Reino Unido, que algunos países han empezado a adaptarla y nosotros somos el primer país de América Latina que lo hace. Para esto tenemos un comité junto con el Ministerio de Medio Ambiente y el Banco Central para poder generar todos estos datos. ¿Y para qué nos va a servir esos datos? Nos va a servir primero para dimensionar nuestro capital natural y por otro lado para tomar mejores decisiones cuando comprometen ese capital natural. Ministro, esto que usted plantea, vimos cómo se creó este comité en enero, justamente con Partha Dasgupta ahí en la foto junto a usted, la ministra de Medio Ambiente. ¿Cuándo vamos a tener un primer resultado de ese comité que nos pueda empezar a entregar algunos primeros datos? Sí, yo diría el próximo año ya vamos a tener probablemente mediciones para un par de ecosistemas del país. Por supuesto, son muchos los que están a lo largo de nuestro territorio, pero eso nos va a permitir por lo menos probar la metodología en condiciones, en situaciones concretas, no simplemente como una construcción teórica, sino que la aplicación a ecosistemas específicos. Ahora, es muy interesante porque lo que plantea Dasgupta en su informe es que si nosotros sabemos que al hacer una actividad productiva en un cierto sector, degradamos ese capital natural que tenemos, ¿verdad? Que es un activo, en el fondo debiéramos poder cobrárselo a la actividad productiva, por ejemplo. ¿Cree usted que Chile está preparado para una conversación de ese tipo con todo lo que cuesta levantar cualquier conversación en este mismo momento en la discusión de SVAP, todo lo que ha costado, por ejemplo, decir no va a haber más salmoneras en las áreas protegidas? ¿Cree usted que el país está preparado para la integración de impuestos específicos habiendo medido ese capital? Sí, bueno, el tema de las salmoneras todavía está en discusión, todavía tiene que resolverse en la comisión mixta, pero yo creo que sobre todo por el hecho de que los compromisos que hemos estado haciendo en materia medioambiental han traspasado los gobiernos. Esto no es una agenda de un solo gobierno. De hecho, las metas de reducción de emisiones fueron suscritas por el gobierno del presidente Piñera y todo el proceso anterior, preparatorio, fue llevado a cabo durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Entonces tenemos 3 gobiernos que van a haber estado involucrados en este trabajo de colores políticos distintos. Y yo creo que la ciudadanía también tiene creciente conciencia, ¿cierto?, de la relevancia de estos temas. Hay cosas que hoy día para nosotros ya son normales, pero que hace algunos años atrás eran consideradas cosas muy exóticas en términos de ciertas actitudes frente al medio ambiente, frente a los parques nacionales o frente a la protección de determinadas especies. Hoy día ya eso cada vez más está internalizado por la población, pero al mismo tiempo cuando se trata de resolver sobre un proyecto, aplicar un precio o un costo, lo importante no solamente es sancionar o cobrar, sino que también dar alternativas, ¿ah? Y también premiar cuando hay una acción favorable al medio ambiente, ¿ah? Hablemos específicamente de los premios, porque otra de las grandes conversaciones que tenemos en Chile es el famoso impuesto verde. Existen muchas voces que se han levantado desde distintos sectores criticando los impuestos verdes de Chile, que muchas veces no terminan cumpliendo con el objetivo, que es justamente frenar, por ejemplo, la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. ¿Coincide usted con que el impuesto no está tan bueno, no está tan verde? O sea, bueno, uno tiene que darse cuenta que las cosas van evolucionando con el tiempo. Y por lo tanto, algo que hoy día nos parece insuficiente, a lo mejor fue muy innovador en el pasado, y lo que ocurre es que los estándares y las metodologías o la experiencia internacional va evolucionando en el intertanto. ¿Ah? Se ha criticado el impuesto verde, se ha criticado que la valoración que se hace de las emisiones de carbono es muy baja, o que apunta a restringir emisiones en solo algunas actividades y no otras. Y en ese sentido, nosotros hemos estado trabajando en lo que llamamos una reforma fiscal verde,
que es parte de toda la agenda tributaria del gobierno del presidente Boric, que la vamos a presentar probablemente dentro de un mes o algo así, una vez que hayamos completado todo el trabajo prelegislativo. Pero lo fundamental de esa reforma fiscal verde, y la razón por la que no lo llamamos impuesto, sino que reforma fiscal, es porque va a combinar impuestos y subsidios. Entonces, garrote y zanahoria, para que funcione. Claro, y al mismo tiempo ofrecerle oportunidades a las personas para poder reducir el pago de esos impuestos. Por ejemplo, ¿cierto? En materia de emisiones de fuentes fijas, o sea, de empresas, lo que se va a aplicar es un sistema de cap and tax, o sea que se pone un límite a las emisiones y las empresas pagan impuestos por lo que emiten por sobre ese límite. Y esos límites van a ser fijados por una comisión experta, independiente, ¿cierto? Que le dé seguridad, le dé confianza a todo el mundo. En el caso del transporte, por ejemplo, se va a combinar ¿cierto? Aumentos futuros de impuestos a los combustibles, particularmente el diésel, con incentivos actuales a mejorar los estándares de los motores de los camiones, a mejorar el equipamiento industrial, y también va a haber subsidios a la electromovilidad, a la aislación térmica de las viviendas, a la electromovilidad en el transporte colectivo, en los vehículos de trabajo, taxis, transporte escolar, camionetas de reparto. Entonces, eso es de lo que se trata este tipo de impuestos. Su objetivo no es recaudar, sino que es influir sobre el comportamiento de las personas a través del cambio en los precios relativos. Entonces, para eso va a haber tiempo suficiente, no va a haber ningún aumento inminente de impuestos ni aumento generalizado, sino que va a ser aumentos a futuro con oportunidad para actuar hoy y evitar o pagar menos o no tener que pagar ese impuesto. ¿Y esa ventana que usted se imagina como paulatina, de cuántos años estamos hablando? Estamos hablando de 6, 7 años. Ahora, existen ciertas industrias, en particular aquí en Futuro 360, acabamos de hacer 3 especiales sobre el sector energético. Y en el sector energético el impuesto verde lo pagan los que contaminan y los que no contaminan. Eso es algo que se ha abierto muchas veces y se ha levantado, puede que no sea muy conocido ciudadanamente, pero las empresas que no contaminan, las renovables, dicen, pero ¿por qué yo le tengo que pagar el impuesto a la que contamina? ¿Usted ve que ahí también va a haber un ajuste en el fondo? Claro, por supuesto. También en el caso del sector energético, también va a cambiar la valoración de las emisiones, pero para quienes no emiten, por supuesto, va a haber un beneficio importante. Claro, pues son empresas que además están hoy día con una situación un cierto descalabre también por el sistema de remuneración y más, ¿no? Claro, o sea, el problema principal con las generadoras renovables es, particularmente las que están en el norte, ¿cierto? Es el cuello de botella que se produce en este momento en transmisión. Hay una línea de transmisión que se va a construir en los próximos años, la línea Quimallo-Aguirre, y de hecho el ajuste en la reforma fiscal verde para el sector de generación básicamente se va a tratar de hacer coincidir con la entrada en vigencia de esa línea. Tenemos mucho tema ahí con el tema energético, así que no me voy a meter tanto porque la verdad da para una entrevista completa, pero quisiera volver sobre el tema de las personas. Usted dio una gran cantidad de ejemplos de cómo esto va a impactar de lo grande a lo pequeño y también cómo las personas nos vamos a ver beneficiadas por tener mejores conductas en términos ambientales y vamos a pagar ciertos impuestos por lo que contaminamos. Pero algo que ha aparecido en algunos seminarios y discusiones en torno a la protección de áreas nacionales tiene que ver justamente con el financiamiento, porque parece que no da la cantidad de plata que el Estado puede invertir en proteger las áreas protegidas, valga la redundancia, con lo que se necesita. Y ahí se están conversando mucho alternativas en las que los ciudadanos
puedan hacer donaciones por pequeñas que sean o puedan hacer aportes por pequeñas que sean, incluso no sé, a través de la cuenta de la luz, por ejemplo. ¿Cómo ve usted que está esa conversación, la posibilidad de que también el financiamiento del futuro verde de Chile no sea tan solo una responsabilidad del Estado, que no necesariamente tiene el tamaño que se necesita para poder pagar esa cuenta? Sí, bueno, en el caso digamos, de cualquier proyecto de ley que involucre recursos fiscales, esos proyectos tienen lo que se llama un informe financiero, en que el Ministerio de Hacienda en particular indica cuánto va a ser el costo de implementación de esa ley. Por ejemplo, a través de mayor personal, ¿cierto?, para los parques nacionales o para las áreas silvestres protegidas, o inversiones que son necesarias realizar, en fin. Todo eso forma parte de ese informe financiero. Ahora, eso no impide que, por otra parte, el público pueda hacer aportes, ya sea en dinero o a veces en voluntariado. Hay distintas formas de poder colaborar ¿cierto?, con los parques nacionales en particular. De hecho, hoy en día, en muchos parques nacionales hay personas que trabajan voluntariamente. En general, en el mundo del medio ambiente eso pasa realmente mucho. Así es. Y por lo tanto lo que usted nos dice es, si la ley para la naturaleza, la ley SBAP, se aprueba, tenemos la plata suficiente para poder implementarla, pero eso no quiere decir que las personas no puedan seguir colaborando por otras medidas. Claro, si se aprueba esa ley, el Estado va a aportar los recursos que quedaron comprometidos en el informe financiero. Perfecto. Ahora, para cerrar, ministro, porque sé que no tiene mucho tiempo más, ¿cómo ve usted hubo una promesa de campaña que fue la de lograr que Chile avance hacia el 1% de inversión del PIB en ciencia? Esa promesa, y también a la luz de los acontecimientos, de cómo ha funcionado la reforma tributaria que no ha logrado avanzar, se ve que no se va a cumplir durante este gobierno. ¿Cómo ve usted que puede aportar este gobierno a que esa meta se levante un poco y que no sigamos no solo no subiendo, sino bajando en el porcentaje del PIB que tenemos? Bueno, yo no sería tan pesimista, entre otras cosas, porque tampoco soy tan pesimista respecto de la reforma tributaria. Es cierto que se rechazó el proyecto, ¿cierto?, en la Cámara de Diputados, pero eso no impide que el gobierno no pueda insistir sobre el tema a través de el Senado como insistencia del proyecto respecto al proyecto que se rechazó, o presentando un nuevo proyecto después de un año. Y nosotros hemos estado conversando con distintos sectores. Primero hicimos un diálogo social con actores económicos, sociales. Por otro lado, ¿cierto?, hemos hecho contactos con los partidos políticos, completamos esos contactos la semana pasada y ya a partir de aquí ya vamos a hacer una convocatoria a conversar expresamente en torno al tema de la reforma tributaria. Y esa conversación va a incluir el destino de los recursos, ¿no? Porque hasta el momento quizá una de las limitaciones de la discusión del proyecto que se rechazó es que hablábamos solo de impuestos. El Ejecutivo daba cada cierto tiempo ejemplos, daba indicaciones de en qué se querían ocupar los recursos, pero eso no atrajo demasiada atención ni mucha discusión en el Congreso. Entonces eso es una deficiencia que tenemos que subsanar. Y las propuestas en la materia, o sea, el gobierno va a tener propuestas, pero por supuesto también va a estar dispuesto a escuchar las que haya de los distintos sectores políticos. En el caso de la inversión en investigación y desarrollo, nosotros ya en el presupuesto del 2023 ya creamos un mecanismo para canalizar parte de las rentas provenientes del litio a investigación y desarrollo. También bajo la lógica del nuevo modelo, el programa del nuevo modelo. Exactamente. También con la aprobación del proyecto de royalty minero, también vamos a tener ahí algunos recursos adicionales que aportar a ciencia y tecnología. Nos va a faltar, para eso confiamos en que en la discusión del proyecto grande de reforma al impuesto a la renta también podamos destinar algunos recursos a este propósito y poder de esa manera acercarnos a esta meta de invertir 1% del producto en y usted tecnología. Yo le voy a recoger el pañuelo del optimismo. ¿En cuánto cree que podría eventualmente terminar ese aporte al PIB para ciencia específicamente?
La verdad es que es difícil definir un porcentaje, porque en la distribución de los recursos públicos hay muchas otras necesidades y otros actores que intervienen, partiendo por el propio presidente de la República. Pero creo que es uno de los temas en los cuales tenemos una buena probabilidad de acercarnos a la meta que se fijó por este gobierno. Si la semana pasada ya avanzamos en el cumplimiento de 2 metas, el ingreso mínimo en 500.000 pesos ya para julio del 2024 y el royalty minero. Así que eso creo que son buenos precedentes para poder ir cumpliendo. Y ahí mismo en cosas muy concretas que impactan a las personas, cuéntenos un poco del bolsillo electrónico. Bueno, el bolsillo familiar electrónico se creó por una ley que se dictó hace 3 meses atrás y empezó a operar ahora en el 1 de mayo. Y consiste básicamente en que 1.500.000 personas que corresponden a los hogares más pobres del país, en su cuenta RUT tienen un bolsillito en el cual el Estado le aporta algunos recursos y al momento de ir a pagar una cuenta en un supermercado, en un almacén, ¿cierto? Al momento de pagar con la tarjeta, la tarjeta saca parte de la plata de la cuenta de la persona y otra parte del bolsillo familiar electrónico. El caso base es que se descuente o que se impute el 20% de la compra a ese bolsillo electrónico, pero las personas también pueden decidir usar todo su saldo o pueden decidir mantenerlo cerrado durante un tiempo para ocuparlo en una compra más grande. Esto surgió de la idea de cómo combatir, ¿cierto?, impacto en la vida cotidiana de las personas de la inflación, al final. Exactamente, cómo aliviar el peso de la inflación. Como es 20%, también se parece mucho al IVA 19% que se aplica en las compras. Hasta el momento llevamos más de 5 millones de transacciones, no ha terminado todavía el mes, más de 5 millones de transacciones. Se ha ocupado más o menos de 2/3 del saldo del fondo. Hay 1.300.000 personas que ya lo han ocupado. Más o menos la mitad lo ha usado pagando 100%, la otra mitad pagando 20% o todavía postergando el uso del bolsillo. No hemos tenido ninguna dificultad de implementación. Muchos comercios, supermercados han colocado publicidad informando que reciben el bolsillo familiar electrónico, y esto, en la medida que funcione bien, en el futuro nos va a poder servir para algunas otras cosas. Por ejemplo, si el día de mañana queremos incentivar el consumo de fruta y verdura fresca, claro, en lugar de alimentos saturados en grasas o cosas por el estilo. Puede aumentar los porcentajes en ciertas cosas y de esa manera exactamente, conduce, ¿no? y poder ocuparlo también en la feria, porque el bolsillo familiar electrónico se puede ocupar en cualquier tienda, cualquier negocio, cualquier comerciante que reciba la tarjeta de la cuenta RUT. Ministro, ¿va a ser usted el ministro de Hacienda más verde que ha pasado por la historia de Chile? No lo sé, espero que si llegara a serlo hasta ahora, me gustaría que mis sucesores fueran aún más verdes que lo que pueda hacer yo. ¿Y usted ahí de qué manera vamos a apretar por un plan de largo plazo que tanto nos cuesta en Chile, en general en materia de medio ambiente? Es cierto, nos cuesta ponernos de acuerdo, a veces pesan las ideologías o los temores, pero tenemos que atrevernos, ¿ah? Estamos en un mundo que se mueve muy rápido, que a veces la misma ciudadanía va cambiando su visión de las cosas con mucha rapidez, y el Estado, las autoridades, los políticos, las instituciones públicas tienen que ser capaces de responder a eso, ¿no? Totalmente, ministro. Muchas gracias por estar aquí en Futuro 360. Esperamos que venga aquí a contarnos todos los detalles primero, que a todo el resto de los canales, sobre su reforma verde. Muy bien, pues sí lo estaremos esperando. Ya, pues muchas gracias. Hasta aquí llegamos con este pasada. En general, uno nunca habla sobre temas de Hacienda desde una perspectiva medioambiental o social, y social más, pero muy poco medioambiental, y es por lo mismo que quisimos hacer este doble clic, a ver si podemos profundizar sobre materias que nos impactan a todos los ciudadanos en el mediano y en el largo plazo. Vamos a una pausa y volvemos con más.
La contingencia está tan activa que nos cuesta ver algunas otras informaciones que son muy relevantes para el presente y sobre todo para el futuro. Es por eso que en nuestro programa queremos ampliar esta conversación y hoy vamos a hablar de la ley SBAP. Tiene un nombre que no es tan amigable, pero es una ley que está durmiendo en el Congreso hace más de 10 años, más de 11 años. Es la ley que crearía el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, lo que permitiría tener una visión integral respecto de cómo estamos administrando la biodiversidad, cómo podemos conservarla, cómo podemos hacer que eso no tenga un impacto económico en el mediano y el largo plazo en la medida que vamos perdiendo la biodiversidad, cómo podemos gestionar bien nuestro capital natural. En unos días se discute justamente esta ley en la comisión mixta. Algunos de los puntos que han sido clave y que han generado discordia y que de hecho han impedido que durante tanto tiempo esta ley avance y rompa las barreras que necesita abrir para poder convertirse en ley e implementarse en nuestro territorio. Acá el gran dilema de fondo es el de siempre. ¿Cómo se encuentra la productividad con el cuidado de la naturaleza? ¿Por qué seguimos de alguna manera oponiendo ambos términos si ya sabemos que la productividad ocurre gracias a la naturaleza? ¿Cómo esta ley va a lograr amigar estos dos mundos y implementarse en nuestro territorio? Es lo que tratamos de revisar en la siguiente nota. En Chile, más de la mitad de los ecosistemas se encuentran en estado de amenaza y el 62% de las especies corre con la misma suerte. Una situación que la Ley de Servicios de Biodiversidad y Áreas Protegidas busca revertir, unificando la labor de resguardo y protección de la naturaleza que antes hacían 5 ministerios en una sola institución. Crear una institucionalidad nueva siempre es complicado. Este es un proyecto que lleva casi 13 años en el Congreso, viene a completar la institucionalidad ambiental, así que ha sido una prioridad desde que entramos al gobierno. Actualmente la ley se encuentra en su última etapa legislativa e ingresó a comisión mixta en el Congreso. La discusión no ha estado libre de controversias ni desacuerdos. El más reciente es la búsqueda del equilibrio entre la producción económica y el resguardo del medio ambiente. El tema más complejo va a ser sobre qué pasa con las concesiones sectoriales en áreas protegidas. Este proyecto de ley lo que dice es que no se pueden establecer nuevas concesiones para la salmonicultura o la acuicultura o algún tipo de actividades productivas al interior de áreas protegidas. Creo que un elemento de los más controversiales que está en la comisión mixta, que estamos en la última etapa de tramitación, tiene que ver con decir cómo de aquí para adelante, ¿no? Van a existir otros estándares respecto a las áreas protegidas donde no se van a permitir actividades económicas que pongan en riesgo o amenacen esa biodiversidad. Según señalan las partes, la traba está en la categorización de las áreas protegidas y su uso, siendo el punto más álgido el futuro de la actividad acuícola y minera en estas zonas. Que hoy día existen poco más de 1.100 concesiones de acuicultura en Chile, dentro y fuera de áreas protegidas, y solo del orden de 400 están en áreas protegidas, lo que representa como el 30% de las concesiones. Yo creo que ha habido intereses económicos que han puesto siempre dificultades a la tramitación del proyecto. Me refiero, por ejemplo, a las concesiones, ¿no?, de la industria salmonera u otras que se habían autorizado en años anteriores y en gobiernos anteriores en áreas protegidas, pero sin que exista este servicio de biodiversidad. La ley establece también diversas categorías. No es lo mismo las actividades que se pueden desarrollar en un parque nacional o en una reserva virgen que respecto de una reserva nacional. Por algo, la propia ley establece diversas categorías. Una arista que preocupa directamente a los gremios de la industria es lo que podría pasar con miles de puestos de trabajo relacionados a este tipo de actividades. Esta ley ha sido muy contradictoria con la industria, porque el 60% de nuestra operación es en reservas marinas, reservas en las cuales se nos otorgó el derecho por el Estado. Nosotros no nos fuimos a instalar ahí, sino que el Estado nos otorgó ese derecho. Es imposible de que se cierren las fuentes laborales. No solo se ve afectado, ¿no es cierto?, las personas que trabajan directamente en la industria, sino que también los que trabajamos
en relación a la industria. Estamos muy preocupados en qué va a pasar con la fuente laboral. Obviamente es entendible la inquietud de la industria, de los sindicatos, de la salmonicultura. Se estima que se generan empleos por el equivalente entre 60.000, he escuchado 70.000 fuentes de trabajo en la zona austral del país ligada a la salmonicultura, y es importante ver cómo conversa esta industria con las nuevas exigencias establecidas en el proyecto de ley. Sin embargo, la ley que se podría aprobar no es retroactiva, por lo que no impacta en las concesiones en curso, sino que prohíbe el desarrollo de nuevas. Hoy día no está en riesgo el empleo, no está en riesgo los puestos de trabajo, porque estamos hablando de cosas que hoy día no existen, son las que se están limitando o se prohibirían eventualmente de aprobarse este proyecto de ley. El impacto medioambiental de la industria salmonera en los ecosistemas marinos es lo que está en medio de la discusión. La pérdida de oxígeno en el mar y la proliferación de algas nocivas son, según ambientalistas, algunos de ellos. La industria, la actividad industrial en general, pero la actividad industrial comprobadamente, ¿cierto?, de la producción de salmones, ha venido interfiriendo, impactando negativamente en los ecosistemas tan vulnerables, muy delicados y además únicos de la Patagonia. El tema es cómo también la industria salmonera entiende, o la industria minera entiende, que hay áreas en las cuales ellas no pueden desarrollar su actividad económica lucrativa porque amenaza la biodiversidad de manera muy importante. Nosotros estamos convencidos y hemos trabajado durante muchos años para que sea compatible, y es compatible, el desarrollo acuícola con conservación. Tenemos espacios gigantescos de conservación, pero también tenemos que generar un desarrollo económico para el sur austral. En este sentido, la postura del gobierno es tajante. Es evidente de que concesiones sectoriales para industria extractiva no es compatible con hacerse cargo de frenar la pérdida de biodiversidad en áreas protegidas. Más de 100 organizaciones y activistas ambientalistas firmaron una carta dirigida al presidente Gabriel Boric, donde exigen que no se entreguen nuevas concesiones para la industria salmonera en áreas protegidas. Postura a la que se han sumado Christine Tompkins, Sylvia Earle y una de las bandas más conocidas a nivel global. Pearl Jam publicó este registro manifestando su apoyo a la creación del servicio mediante sus redes sociales. Este proyecto busca proteger el 21% de la zona terrestre y el 43% de la zona marítima en nuestro país, además de duplicar el presupuesto nacional dirigido hacia el fortalecimiento de las áreas protegidas. Una discusión compleja que se espera tenga su votación final el próximo 29 de mayo en el Congreso, y donde finalmente, tras 13 años de tramitación, se conocerá si el ambicioso proyecto medioambiental recibirá luz verde para su implementación. Vamos a estar atentos de cómo avanza la discusión en esta materia, pues la ley para la naturaleza que crea este servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Así que esté usted también atento a nosotros para enterarse de estos temas que son tan importantes para el presente y el futuro de Chile. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más. Y como este programa no está dispuesto a dejar de sorprenderlos, ahora nos vamos a cambiar así radicalmente de tema y vamos a hablar del clima. Ahora no desde el punto de vista de nuestra responsabilidad con el clima, sino lo que el clima nos va a hacer a nosotros. Y para eso hoy día estamos analizando en profundidad los fenómenos que nos están acompañando en este momento, el niño, la niña, cuál viene primero, cuál viene después, pero nos acompaña para aclarar la experta Catalina Cortés, meteoróloga, jefa de la Oficina de Servicios Climáticos de Chile, que nos va a decir de qué nos tenemos que preocupar y de qué no. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Mira, algo que ya hemos visto harto en la prensa, como viene el cuco, es como viene el niño. Sí. Primero, ¿viene? Sí, así está indicando todo. En general, todos los monitoreos a nivel mundial nos están diciendo que el niño se aproxima. Ahora estamos vigilantes del niño. Eso quiere decir que estamos en una fase en que se están calentando las aguas que tienen relación con este fenómeno del niño.
y se espera que ya durante los próximos meses, más o menos en el trimestre de primavera, estemos ya bajo un niño posicionado como tal. Ya, dos preguntas. O sea, primero una aclaración. Perfecto. Es importante aclarar que el niño es un fenómeno natural, ¿no? Que además se ha observado a lo largo del tiempo, desde los pescadores en adelante, y que por lo tanto no lo podemos asignar al cambio climático. Así es. El niño o el fenómeno del niño y su contraparte la niña es un fenómeno natural, tiende a presentarse a nivel mundial alrededor de cada 2 a 7 años, por lo tanto no hay que alarmarse al respecto. Estamos saliendo, de hecho en el mes de febrero se dio término al evento de la niña que nos acompañó desde febrero del 2020 aproximadamente. Y la niña tiene relación con un enfriamiento más bajo de lo normal de las mismas aguas que se encuentran en el Pacífico tropical. Este enfriamiento o este calentamiento, como es en sí el Niño, modifica la atmósfera y eso hace que tengamos efectos en nuestro país y también a nivel mundial producto de estas modificaciones en la temperatura superficial del mar. Y en lo que va de las mediciones del niño y la niña y los registros que tenemos de calentamiento de los océanos, ¿hemos visto ya algo que sea científicamente comprobable como impacto del cambio climático en, no sé, en la aceleración de estos fenómenos o en la duración de estos fenómenos? La verdad es que cuando estábamos, por ejemplo, hace poco en un evento de la niña, este factor de cambio climático que está asociado a un calentamiento más importante de las temperaturas a nivel mundial, se ve un poco mermado, se ve como apaciguado. Pero ahora que ya estamos entrando en una fase de calentamiento, en una fase de El Niño, en general, por sí solo este evento tiende a aumentar las temperaturas a nivel mundial o a nivel global. O sea, ahora podríamos ver nuevos récords. Ahora, si le sumamos precisamente el factor de cambio climático, es decir, como que la señal se refuerza a un calentamiento y es muy probable entonces que, así como lo han emitido la Organización Meteorológica Mundial, veamos que los próximos años tiendan a ir mucho más cálidos de lo que ya se ha registrado. Ya, ahora, el hecho de que empecemos a identificar el niño a partir de septiembre, ¿es normal? ¿Siempre se identificó a partir de septiembre o antes lo identificaban más tarde o más temprano? En general tienden a variar las épocas en que se puede dar en sí como inicio a un niño. Hemos estado, por ejemplo, ahora observando anomalías cálidas, es decir, mayor calentamiento de las temperaturas superficiales del mar, que van asociadas a un niño. Y esto puede demorarse en traducirse en un niño como tal, o puede adelantarse. Por eso es que hay que estar monitoreando constantemente qué es lo que está pasando en el Pacífico Central para ver qué tan rápido se calienta y poder decir, por ejemplo, que ya se adelanta este evento del Niño. Ya. Si nos toca un ciclo de niño, ¿vamos a tener más posibilidad de tener incendios forestales? En general, para nosotros, un niño significa que las precipitaciones son más cercanas a lo normal en la época de invierno en la zona centro del país. Eso es lo que se sabe. Ahora, los últimos niños que han estado presentes, como el año 2015, fue un niño muy intenso, se denominó Niño Godzilla, no tuvo el efecto deseado, por ejemplo, en las precipitaciones. ¿Por qué fue intenso? Porque el calentamiento fue muy alto. Fue muy alto. Fue uno de los más intensos o más altos de los que se haya tenido. Godzilla fue por el calentamiento. Exactamente, en el Pacífico Central. Y no tuvo muchas precipitaciones. No tuvo las repercusiones que nosotros esperábamos, que es de mayor precipitación en el invierno para la zona centro del país, precisamente porque también hay otra señal interviniendo ahí que podría ser la de cambio climático y que estaría pesando un poco más en cuanto a no dejar que los sistemas frontales pasen por la zona centro y dejen las precipitaciones. Como que los bloquea. Más o menos eso es lo que está pasando. Entonces, ¿podríamos esperar más sequía? Debiésemos, ojalá, si todo el sistema océano-atmósfera se acopla, esperar un poco más de precipitaciones cercanas a lo normal, ojalá, en la zona centro del país. Pero obviamente tenemos que ser cautos en esto. Si va a tener este fenómeno de bloqueo. Si es que vamos a tener todos los componentes que se están asociando precisamente para que sea favorable este paso de sistemas frontales y deje las precipitaciones. Si no, vamos a tener también jugando ese factor que hace que en general los sistemas frontales pasen por el sur del país y las precipitaciones no lleguen a la zona centro. Ya. Como ha sido ¿Qué otro factor, qué otro elemento climático se va a ver materializado por esta llegada del Niño? En general las temperaturas tienden a aumentar, como también lo habíamos hablado recién. Y en nuestro país se ve también reflejado en un aumento de los eventos de olas de calor. Hemos tenido durante los primeros días de mayo, por ejemplo, un incremento en las temperaturas, como todos pudimos verlo, en la zona centro del país. Y esto se refleja en olas de calor.
Lo mismo se esperaría que, por ejemplo, para los meses de primavera y ya entrando el verano, esta recurrencia de eventos de ola de calor entonces esté más presente, que si bien no podemos asegurar de que sea así, la estadística o la climatología indica que aumenta la frecuencia de estos eventos también asociados a incrementos. Le agregamos la cantidad de emisiones que estamos teniendo y los mismos anuncios de la ONU, efectivamente nosotros podríamos estar teniendo calores como no los habíamos conocido. Es muy probable. De hecho, ellos ya lo dan por hecho, ¿no es cierto? Que vamos a llegar a los 1,5 grados. Que vamos a llegar a un calentamiento extraordinario. Por lo tanto, Chile no se queda ajeno a esta condición mundial y ya lo hemos visto en los últimos meses. De hecho, desde enero a marzo ha sido continuamente más cálido en la zona centro del país, incluso en el extremo sur. Y esto mismo es lo que se está evidenciando durante estos días de mayo. Entonces, es muy poco probable que esta situación vaya a cambiar con la llegada del Niño y entonces tengamos un incremento de las temperaturas también para los meses venideros. ¿Hasta cuándo teóricamente va a durar este fenómeno? No se sabe hasta el momento ni la duración ni cuánto dura. En general tiende a durar entre 1 a 2 años, así que ahí tendremos que estar viendo, pero sin lugar a dudas un evento del niño dura mucho menos que un evento de la niña. Este calentamiento es mucho más pausado Ojalá así sea, además no nos conviene mucho que dure mucho. Claramente en esto no. Catalina, se ha hablado en los últimos días de las ondas Kelvin. Sí. ¿Qué son las ondas Kelvin y cómo nos impactan? Las ondas Kelvin son ondas oceánicas que se mueven por debajo de la superficie del mar. Y en general lo que hacen es... ¿Pero son de temperatura? ¿Son ondas como corrientes? Son ondas de agua, ¿ya?, que traen agua más cálida desde el Pacífico central, más cerca de Indonesia. Traen agua cálida desde ese lugar y la traen hacia el Pacífico, cerca de nuestras costas. Eso es lo que trae o alimenta al Niño en este caso, porque trae el agua cálida y la va manteniendo y la va dejando cerca de nuestras costas. ¿Qué impacto tienen estas ondas en nuestras costas? Principalmente dan alimento a que el niño se mantenga y que se pueda desarrollar de una forma favorable en este caso. Ahora, la costa de Perú, Ecuador, se ve literalmente influenciada directamente porque ellos tienen ahí una forma más directa de recibir este calentamiento del agua. Tienen entonces lluvias torrenciales producto de estas tormentas que se asocian a este calentamiento. Para nuestro país en general este calentamiento producto de las ondas Kelvin está más asociado a una necesidad de modificar la atmósfera y que esta atmósfera reaccione a este calentamiento. Y ahí en ese caso tendríamos precipitaciones ya de forma más bien tipo chubascos intensos, pero en cordillera y literalmente asociados solo a la parte norte de nuestro país. O sea, a nosotros nos llega como un efecto secundario, el efecto directo le llega más bien a Perú, por una cuestión de posición. Exactamente. Catalina, te quiero agradecer por tu tiempo y tu velocidad y claridad para ayudarnos a entender el clima, que hoy día es un elemento tan importante en el desarrollo de la vida humana. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias también. No me van a decir que estuvimos fome, porque la verdad es que hemos tenido de todos los sabores en este capítulo de Futuro 360, tratando de entregar nuevas herramientas para comprender el nivel de complejidad del mundo que tenemos. Que no solo tiene que ver con entender mejor y más profundamente la naturaleza y de esa manera acoplarnos mejor a la manera en que esta funciona, sino también ver de qué manera nosotros podemos frenar nuestro impacto en la naturaleza y los enormes daños que estamos teniendo y que tienen, por ejemplo, el clima revolucionado. Nosotros nos vamos ahora, pero volvemos en otro capítulo de Futuro 360.